¿Sabías que el Salmo 2 habla de una gran rebelión y una gran conspiración en contra de nuestro Dios? Este salmo nos muestra cómo el rey David hace más de 3000 años profetizó muchas de las cosas que están pasando en el día de hoy. Este salmo nos muestra el por qué las naciones se rebelan en contra de Dios y violan los mandamientos de Dios y tuercen su palabra. Vemos cómo están tratando de cambiar los mandamientos y las leyes que Dios ha puesto con respecto al matrimonio o ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Así vemos cómo este salmo número 2 es un salmo mesiánico porque nos habla de cómo Dios establecerá su reino aquí en la tierra para siempre, como Cristo a la cabeza. El Salmo número 2 empieza con una pregunta: ¿por qué se rebelan las naciones? En este video y durante este video estaremos respondiendo estas preguntas y muchas más. Acompáñame a estudiar el Salmo 2, verso por verso. Este Salmo número 2 se titula El reino del ungido de Jehová y dice así, verso por verso: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. En el verso 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí vemos que la palabra amotinar dice como si ellos estuvieran en una reunión porque están reunidos y ellos están enfurecidos con una furia como el mar bravo para resistir el gobierno de nuestro Dios. Pero ve el salmista que los pensamientos de estos hombres y sus actitudes de estas personas está en vano, sin sentido. Es una locura que ellos se estén rebelando en contra de Dios. El salmista usa un porqué. ¿Por qué se amotinan o se rebelan las naciones? Esto no es tanto una pregunta, sino que es más una expresión de sorpresa. El salmista está extremadamente sorprendido de la rebeldía de estos hombres. Pero ¿por qué el salmista está tan sorprendido? El salmista está sorprendido porque él conoce la historia de aquellos hombres que desafiaron al Señor y alguna vez intentaron rebelarse en contra de él.
Veamos la historia de la Torre de Babel. Estos hombres estaban tratando de construir una torre muy grande para hacerse un nombre poderoso, pero Dios intervino, confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra. Veamos otro ejemplo, como es el ejemplo del faraón en el libro del Éxodo. Este hombre estaba desafiando a Dios y no quería dejar a los israelitas en libertad. Pero Dios, una vez más, interviene, ayuda a que ellos puedan cruzar el Mar Rojo, abre el Mar Rojo y ellos cruzan. El último ejemplo que les voy a dar es el ejemplo del rey Nabucodonosor. Esto está en Daniel capítulo 4. Este rey y su corazón se llenó de soberbia diciendo, mira todo lo que yo he conseguido. El Señor escuchó esto y puso a que él viviera como un animal durante el tiempo que él no quería reconocer que Dios es soberano. Dios lo perdonó porque él al final reconoció que Dios es el único Rey soberano. Sigamos estudiando estos versos que faltan del Salmo número 2. En el verso 2 vemos cómo se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos en contra de Jehová y en contra de su ungido, diciendo, aquí la palabra se levantarán. Este verbo quiere decir que es una acción deliberada. Ellos estaban en una posición de quietud, pero se han levantado a derribar y a consultar unidos en contra de Jehová y en contra de su ungido. Es por eso que muchas veces en diferentes interpretaciones de la Biblia se usa la palabra conspirar, porque ¿qué es una conspiración? Una conspiración es un entendimiento secreto entre un grupo de personas. ¿Y cuál es el propósito de una conspiración? El propósito es derribar un poder que se ha establecido. Estos hombres, reyes y príncipes, se han unido para derribar al gobierno de nuestro Dios. Aquí vemos que los reyes y los príncipes están en plural, o sea que quiere decir muchos reyes y muchos príncipes. Estos están unidos y planean juntos cómo derribar a Dios. Ellos están en contra de Jehová y de su ungido, lo que son dos nombres que están en singular. Pareciera al ojo humano o a la interpretación del hombre que estos reyes y estos príncipes, al ser más, parecieran muy poderosos e invencibles. Pero, aunque parezca ellos muy fuertes, ningún plan en contra de Dios prevalecerá. En el verso 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y aquí era donde les había prometido al principio de este video que les iba a responder el porqué de tanta maldad en este mundo, de por qué conspiran en contra de Dios, cambian leyes y hacen cosas para perjudicar a los hijos de Dios y perseguirlos. Aquí estamos viendo cómo estos hombres están unidos y están diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuáles ligaduras y cuáles cuerdas están hablando estos hombres? Estos hombres están sintiendo y están viendo a Dios como un estorbo. Entonces se sienten atados con ligaduras y con cuerdas porque ellos quieren hacer maldad, quieren estar en su pecado y que no tengan ninguna consecuencia. En este verso vemos la razón por las cuales las naciones y sus líderes quieren rebelarse en contra de Dios. Ellos quieren romper sus ligaduras que dicen que los atan al gobierno de Dios. Entonces ellos
no les importa el daño que puedan causar con su maldad. Ellos ven a Dios como un estorbo a su vida, porque quieren seguir en su pecado y seguir haciendo su gran maldad. En el verso 4 al verso 6 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí vemos cómo en este verso ahora se está remontando a los cielos y dice: el que mora en los cielos. ¿Quién mora en el cielo? Y en otras traducciones también dice: el que está sentado en su trono. ¿Quién está sentado en el trono? Nuestro Dios. ¿Y cuál es la reacción que Dios tiene a la rebelión de estos hombres? Pues Él decide reírse y burlarse de ellos. Dios le dejará saber que ellos, si no se arrepienten, Dios les dará las consecuencias de su rebelión y les dejará saber que Él es el único Rey soberano. En el verso 5, aquí vemos cómo dice que Dios le hablará a ellos. Sabemos las cosas que pasan cuando Dios habla, porque Dios creó al mundo solamente con sus palabras. Así dice que Dios los turbará con sus palabras, o sea, que los aterrará con su ira. En el verso 6, aquí vemos cómo este verso vemos el propósito de Dios que está declarado, y es básicamente lo que Dios dijo que Él ha hecho. Él ha puesto a su rey sobre Sión, y no importa cuánto se rebelen estos reyes, ya hay un rey puesto, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y este es Jesús. Este es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Mesías. Y cuando Él está como Rey ungido, la derrota de esta rebelión está garantizada. En el verso 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el Mesías, Jesús. Está diciendo que Dios le ha dicho que Él va a publicar un decreto. ¿Y qué decreto es? Que Él es el Hijo y lo ha engendrado en el día de hoy. ¿Pero qué es un decreto? El decreto es una ley que establece el rey establecido, y ahí vemos cómo su reino nos deja saber su dominio universal, donde dice: yo te engendré. Esto causa mucha confusión en muchos cristianos, porque creen que eso quita la divinidad de Dios. Pero no, mis amados hermanos, esto está reconociendo la relación de Dios entre Padre e Hijo con Cristo. Esto no cancela la naturaleza divina de Jesús. En el verso 9 vemos cómo dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí vemos cómo los enemigos del reino de Cristo estarán sujetos a su poder, pero asimismo, como estos enemigos estarán sujetos a su poder, aquellos que son obedientes y le sirven estarán sujetos a su gracia. La vara de hierro quiere decir la dureza o la severidad con que Jesús va a castigar a estos enemigos rebeldes. Donde dice vasija de alfarero, cuando se trata de la vasija, vemos que cuando una vasija se rompe, ya no puede ser reparada, lo que describe y denota la destrucción de estos hombres total. En los versos
10 al 12 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besen al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí vemos cómo Dios les está diciendo a estos reyes y a estos jueces que deben ser prudentes, deben ser ejemplo de obediencia y con temor, porque tienen que temer a los terribles juicios de Dios. Y también dice que deben alegrarse con temblor. Se alegran porque deben reconocer la misericordia también de Dios al perdonarlos. El verso 12. Aquí vemos donde dice besar al Hijo, lo que quiere decir la autoridad que tiene Cristo, porque si ellos no honran al Hijo de Dios, perecerán en el camino, lo que quiere decir rápidamente o prontamente, antes de llegar a su destino, morirán. Y al final dice, bienaventurados o bendecidos son aquellos en los que en Dios, confían. Aquí vemos cómo este rey está humillado ante Dios. Si ellos se humillan y piden perdón por su rebelión, ellos serán bienaventurados o bendecidos porque han confiado en nuestro Dios. En este video del Salmo 2 hemos estudiado cómo nace la rebelión del mundo y de las naciones, por qué la maldad se ha aumentado tanto en este mundo. Esto surge de que los seres humanos quieren romper las ligaduras y lo que ellos creen que los atan a Dios. Ellos quieren seguir haciendo su maldad, seguir poniendo sus leyes que desafían a Dios constantemente. Si en este día tú eres una de estas personas que estás en rebeldía en contra de Dios, yo te ruego y te pido que te reconcilies con Cristo para que así puedas experimentar su paz y ver qué tan bueno y misericordioso es nuestro Dios. Prontamente estaremos estudiando el Salmo número 3. Te dejo aquí, en este link, el Salmo número 1. Hemos estudiado profundamente este Salmo. Te voy a dejar el enlace para que puedas estudiarlo y puedas seguir aprendiendo el libro de los Salmos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.